La condesa de negro. En una tarde sombría y a lo largo de la costa de una gran isla, marchaba un joven adornado con el traje del país, con un sombrero a medio caer, que cubría parte de su frente, con un cinturón de cuero y calzado con unos zapatos abotinados, que preservaban sus pies de la aspereza del terreno. En su mano derecha portaba una espada algo oxidada, y en su izquierda un caracol de mar, como una manera silvestre de uso como bocina, para dar algún tipo de aviso en especial. El joven montañés de cuerpo robusto, aunque algo taciturno, vagaba con su azulada mirada, primero por las erizadas olas del océano, que al chocar contra las rocas, se convertían en una espuma verdosa. Luego se fue por los peñascos que levantaban sus negras cabezas, y por encima de una muralla de un viejo castillo, para descubrir tal vez la torre gótica de Sugarcasó. Después se detuvo por algunos segundos, como queriendo recoger un sonido que pudiese venir envuelto entre las bocanadas del viento. Luego distinguió a lo alto de un gigante peñasco que avanzaban sobre el mar, como esos monumentos medio derribados por el paso de los siglos parecían estar habitados. Una vez que se emprendió a subir por los peñascos con su espada en mano, iba observando las marejadas un tanto inquietas, hasta que finalmente logró llegar a la cima. Luego dejó la espada en el suelo, y se sentó en una cornisa con los pies colgando hacia el abismo, con la seguridad de las gaviotas y de otras aves oscuras que merodeaban por el sector. Fácilmente podía verse toda la comarca desde aquel punto. Enfrente tenía el océano, como una barrera infinita perdida entre los vapores de la marejada. A sus espaldas se empinaba un castillo de corte feudal, con sus techos tan puntiagudos como su espada, en sus ventanas se apreciaba lo cubiertas que se hallaban por gruesas rejas, como aquellas construcciones que datan del siglo XV. Más hacia adelante, se veían unos hermosos pastizales, en cuyo centro se ubicaba parte principal del pueblo de Crisantina. El cielo sembrado de negros nubarrones daba aquel cuadro tan bello, y al mismo tiempo tan romántico, pero también pintado con tintas de aire siniestro, un poco lúgubres, excepto en algunos parajes que en una pequeña luminosidad rozaba con tibieza las rocas. De igual forma, ya se había acostumbrado este solitario joven a la contemplación de tan lindo paisaje, por cuanto sus ojos se fijaron en la antigua fortaleza, como si esperase algo de aquella parte. De este modo, transcurrió una hora, hasta que el horizonte se iba ennegreciendo cada vez más, el mar rugía más prolongadamente, y el viento se intensificaba al hacerse más pesado y sofocante. Parece que se avecina una tormenta, murmuró el hombre, fijando su penetrante mirada en el fondo del peñasco en cuya cima estaba situado. La observación del joven era certera y precisa en esas cosas. Esa gran montaña fue bautizada hace algunos años con el nombre de el fantasma de Crisantina. Más bien, era una leyenda maldita que circulaba entre los pobladores de la isla, y que no dejaban de atemorizar a sus habitantes más creyentes en demonios y fenómenos paranormales. El montañés permaneció inmóvil por unos minutos, a pesar de su observación en aquel sitio que se presumía peligroso, y más tarde, se puso a explorar sus avenidas. La luz del día iba amortiguando en cierta medida la helada brisa que corría, y el amenazante nubarrón negro que se posicionaba en el cielo, cuando de pronto, vio avanzar a una mujer joven por unas de las vertientes del peñasco, y el joven se dispuso a recibirla. Era una muchacha con un vestido ancho color marrón, de una encrespada y larga cabellera negra azabache, de piel tan blanca como la más pura leche, y con una figura contorneada como hecha a mano, y a cincel por un escultor. Poseedora de una belleza tan sublime que opacaba la triste tarde otoñal de ese cielo plateado. «Valdemar», exclamó la joven al extender su mano hacia adelante, como tratando de hacer una seña. «Minerva», respondió el montañés con cierto tono de conversión, y le preguntó: «¿Qué andas haciendo por este sitio?» «He venido a buscarte», afirmó la muchacha. «En ese caso, es mejor que subamos a lo alto y nos sentemos a conversar», replicó Valdemar al tomarla de la mano, irse junto con ella hacia la cumbre del peñasco. Una vez que llegaron a la cima, se adentraron a una pequeña cueva que curiosamente se encontraba a escasos metros de una cornisa. «Me está dando un poco de escalofrío este lugar, temo que en cualquier momento nos vamos a caer al vacío», señaló Minerva al sentarse al lado del montañés, y de haber recorrido con una ojeada la negra superficie del mar. «Tranquila, querida Minerva. No tienes de qué temer, no te pasará nada».
le afirmó Valdemar al dejar escapar una ligera sonrisa. De acuerdo, cariño. Se hará lo que tú quieras. Te amo demasiado para contradecirte. Replicó Minerva al apoyar su cabeza en su hombro, y dar un suspiro. Aquel gesto suyo, fue correspondido por Valdemar, que al poco rato puso su mano en su frente, como haciéndose sentir superior a esos sentimientos del alma que dominan nuestras facultades, y que suelen hacernos olvidar nuestra propia existencia. Sé que me amas. Enfatizó Valdemar. Y ese amor que nos une desde la infancia es el que te ha traído a este sitio. Es verdad todo eso, ¿por qué habría de negarlo? Aunque desde algún tiempo a esta parte, me he percatado de cosas en ti que me llaman la atención. Noto que has ido cambiando, no es tu alma, ni tu corazón, es más bien algo que tiene que ver con tus acciones. Y eso no ha dejado de sorprenderme. Desde las torres del castillo de Sugarcasó, he ido siguiendo tus pasos y te he visto trepar por las montañas, y te he descubierto rondando por los parajes de la costa, y por último también te he visto acompañado de personas desconocidas, y dirigiéndote hacia lugares muy solitarios de nuestra comarca. ¿Qué quiere decir todo esto, Valdemar? Exclamó la joven con leve gesto de protesta. ¿De verdad quieres saber lo que está ocurriendo? Le preguntó Valdemar. Por supuesto. Necesito saber qué es lo que está sucediendo contigo. Insistió Minerva. Pues escucha. Has de saber que se ha extendido por toda la isla el fuerte rumor de que el ejército enemigo de Alcatrana pretende venir a atacarnos, después de los acontecimientos terribles de hace 2 años atrás, y del levantamiento colosal de todas las provincias. Ahora ellos se han hecho mucho más fuertes, se han armado hasta los dientes. Le enfatizó el joven. Con esto, la muchacha expresó su rostro palidecido y le preguntó a Valdemar sobre la relación entre lo que ella le comentaba y lo del posible ataque de las tropas enemigas que amenazaban la paz en la isla. Se estima que de un momento a otro, una numerosa cantidad de soldados del ejército de Alcatrana invada nuestras tierras. Y si eso llega a pasar, será caótico. Muchos morirán, y no solo soldados. Civiles, pescadores, mujeres, niños, familias enteras. Destruirían todo a su paso, y sería mucho peor que la masacre ocurrida últimamente. Soslayó Valdemar. Cariño, suena muy aterrador todo eso que estás diciendo. Repuso Minerva como no queriendo creer lo que su novio le contaba. Desde que el primer alcatrense ponga un pie en nuestras montañas habrá que preocuparse mucho. Dijo Valdemar, y al segundo prosiguió al interrumpir a Minerva en algo que ella quería expresar, y enardecerse con un aire de venganza patriótica que parecía hacer que su corazón se le iba a salir del pecho. Se estremecerá todo el país, y se irá repitiendo de roca en roca el sonido de la alarma dado por la bocina de mis compañeros montañeses. Asimismo será de torre en torre el golpeteo de las campanas, para que todos los hombres y mujeres, y eso te incluye a ti también, salgamos a combatir al enemigo que quiere apoderarse de nuestro territorio. Exclamó. Entonces estás esperando que resuene la señal para reproducirla. Le consultó la joven con la inútil esperanza que su novio le dijese que no, pero él sentenció su respuesta con un sí. Luego se produjo una larga pausa, en que ninguno de los dos se ocupó en continuar la charla, formándose un silencio que hizo notar aún más los truenos que seguían amedrentando con una intensa tormenta. Me pregunto qué harás una vez que entren los de Alcatrán a nuestras tierras. No me gusta la idea que salgas a exponer tu vida. Enfatizó Minerva al ponerse de pie y situarse frente a Valdemar, y cruzarse de brazos como intentando disimular el frío que recorría su cuerpo. Pienso en hacerme guerrero, y unirme al ejército crisantino. Manifestó Valdemar al mirarla de frente, con lo que la joven se volvió a poner aún más pálida. No puedes hacer eso. ¿O es que acaso piensas abandonarnos? Y todo para estar al servicio del maldito rey que nos ha robado subiendo los impuestos arbitrariamente. No lo permitiré. Protestó Minerva. No hables así del rey, y yo no los voy a abandonar. Al menos no será simbólicamente. Tratando de aclarar el joven. Te vas a separar del hogar que te ha dado el calor en el invierno, de la mesa que te ha alimentado, del amor que siempre te he tenido, te separarás de mí, y después de eso te olvidarás de nuestro amor. Reclamó la muchacha en un intento desesperado de seguir con sus reflexiones.
Aquellos dichos en tono angustioso provenientes de la joven, y al ver sus ojos color miel mojados en lágrimas, provocaron que Valdemar la estrechara contra su pecho en un instante de arrebato. Ni yo puedo separarme ni de ese hogar, ni de esa mesa, ni de ese amor que sientes por mí. Ni mucho menos jamás te podré olvidar, mi amada Minerva. Le exclamó. Desde aquel momento, Minerva fue dejando de lado su miedo a los alcatrenses. Como si las palabras de su novio hicieran no prescindir de más comentarios para ser convencida. Se consideraba tan dichosa en aquella cueva que la llevó a sentirse como una reina en donde parecía ella ser protagonista. Bueno, mi amor, tendré que irme. Se está haciendo de noche, y debo volver a casa, dijo Minerva al ir dando pasos hacia la salida de la cueva. Tienes razón, ya es tarde. Pero no quiero que vuelvas sola al castillo. Es peligroso para ti, mejor yo te acompaño, sugirió Valdemar al tomarla de la mano, y recoger su espada. Acepto tu ofrecimiento. ¿Pero es que acaso también vas a entrar al castillo Subercaseaux?, inquirió la muchacha. No. Pienso ir a la casa del señor Harris, vociferó Valdemar. Oh, no, cariño. No vayas de noche a ese lugar. En el camino se encuentra un lago en donde dicen que se aparece el fantasma de Crisantina. Es el espíritu de una mujer vestida de negro que mata a cualquiera que pase por ahí, le expresó Minerva con aire exaltado. Y es que en efecto, los lugareños afirmaban que por ese camino se les hacía presente la figura de una mujer alta, con un vestido negro ajustado estilo medieval, con cabello muy largo del mismo color, increíblemente hermosa y sensual, que seducía a los hombres solitarios que transitaban por ese sitio, para luego llevarlos al lago, convertirse en un horrible demonio, y de un solo manotazo cortarles la cabeza y devorarlos. Al menos de ahí emergían las múltiples historias relatadas por los pobladores más supersticiosos de la isla. La más repetida, hablaba de una antigua condesa que fue acusada de bruja, siendo quemada viva hace casi 300 años. Cariño, deja de ser tan fantasiosa. Esas son solo leyendas inventadas por la gente con el único fin de asustar. Son solo habladurías de personas que no tienen nada que hacer, más que parlotear de cosas paranormales. No existe tal cosa, replicó Valdemar al ir descendiendo a lo largo del peñasco con ella. Cuando iban a mitad de camino, hubo algo que lo alertó. El viento iba silbando con una fuerza inusual, y el océano rugía con una intensidad que daba la impresión que levantaría olas de más de 20 metros. También ambos sintieron una vibración extraña, un eco ronco que volaba sobre las rocas, como dando un fatídico anuncio que indicaba la proximidad de un evidente peligro. No obstante, el oído experimentado de Valdemar lo hizo deducir que lo que se sentía sobre el aire y sobre el mar, no era otra cosa sino el sonido de las bocinas de los montañeses, que llevaban hasta los últimos rincones la noticia de la entrada de las tropas enemigas de Alcatrana. Con esto el montañés se detuvo, miró a su novia con ansiedad, y tomando el caracol de mar que portaba, se lo llevó a la boca, produciendo un prolongado y estridente sonido que fue a perderse a lo largo de la costa. Esta es la señal, dijo con voz algo alzada. Mañana todo el pueblo estará con las armas para sostener la independencia de la patria. Ahora no hay tiempo que perder, corramos hacia el castillo Subercaseaux. Mientras se agrupan nuestros compatriotas bajo el estandarte de nuestra protectora, Santa Olga, exclamó. Volvió a soplar su caracol con toda la fuerza de sus pulmones, y alumbrado por los últimos resplandores del triste crepúsculo de aquella tarde tempestuosa bajo el peñasco, acompañado de Minerva para dirigirse al castillo por una senda inmediata. La marcha fue rápida tal cual como las circunstancias lo requerían. Y fue así como Valdemar junto con todos los habitantes de Crisantina se alistaron para salir en la lucha contra las tropas invasoras alcatrenses. La guerra fue más intensa y despiadada de lo que se presumía, puesto que en el afán de defender el territorio muchas personas perdieron la vida, y la guerra continuó su crudo andar al transcurrir los meses. El rey de Crisantina ordenó un sistema de defensa que consistía en intentar aliarse con otras naciones a cambio de compensarlas con algunos recursos marítimos. Sin embargo, el plan estatal fue fallido ya que ninguna de ellas aceptó la propuesta, y el caos se acrecentaba cada vez más en la isla. El eco de las bocinas se repetía a diario en todas las montañas, y había alarmado a todas las provincias.
Las fuerzas militares estaban sucumbiendo ante el poderío bélico del ejército de Alcatrana, cometiendo barbaries y abusos contra los habitantes de cada colonia. Asesinaban sin ocasionar tantos destrozos como se suponía. Ellos querían tomar el territorio, pues no deseaban destruirlo. Pero porque las fuerzas militares alcatrenses aún no conseguían apoderarse de todos los terrenos, estando mejores armados, con más hombres, ¿qué era lo que los estaba haciendo tardar más de la cuenta en lograr su objetivo? Sin duda eso era una gran incógnita, ya que misteriosamente, algunos de sus soldados desaparecían misteriosamente, y no se volvía a saber de ellos. Por otro lado, cuando Valdemar y su novia circulaban por la barbacana del castillo, encontraron en la puerta al señor Harris, que era el capitán de las tropas crisantinas montado a caballo, que daba varias instrucciones a sus soldados montañeses que lo rodeaban. En segundo término, venían agrupadas dos mujeres, con semblante de pánico en sus rostros. Una de ellas, era la esposa del capitán, y la otra, una linda joven que era su hija. «Valdemar», exclamó el capitán. «Es necesario que me sigas en este momento. Minerva, tú quédate aquí al cuidado de mi esposa, e hija. En cuanto a ustedes», prosiguió dirigiéndose a los montañeses, «corran a desempeñar el encargo que acabo de darles». Aquella orden fue puntualmente ejecutada, las puertas del castillo se cerraron, a lo que el capitán en su caballo cruzó el puente con velocidad, seguido únicamente por Valdemar en otro caballo que se había guardado para él. La noche se había extendido, y siniestros relámpagos cruzaban en el fondo del horizonte. Pasaban las nubes por el cielo como las olas de un mar negro. El aire silbaba entre las hojas de los árboles, y el océano se manifestaba como una fiera a punto de despertar. Cabalgaron 20 minutos, hasta que penetraron en un oscuro bosque que se extendía en la confluencia de dos montañas. En medio de esta espesura, se encuentra ubicado ese lago que los pobladores dicen que está maldito. Es donde dicen que se les aparece esa mujer vestida de negro. Le comentó Valdemar. «¿Por qué haces esa observación, y me hablas sobre esa leyenda?», preguntó el capitán, haciendo acelerar más el paso de su caballo. «Es que hay creencias sobre ese supuesto fantasma, ya sabe usted, esa condesa que dicen que practicaba la magia negra, y que se come a los hombres que la ven», resaltó Valdemar con grado de incomodidad al no saber de la reacción del capitán. «Diablos. ¿Acaso eres igual de supersticioso que la gente ignorante de este pueblo?», exclamó el capitán. «No. Nunca lo he sido, señor», afirmó Valdemar. «En ese caso, no deberías asustarte porque nos dirigimos precisamente a ese mismo lago. Si esa condesa es tan hermosa como dicen, sería genial encontrarla y darnos un buen revolcón». «No me mires así, solo estaba bromeando. Esas leyendas no son más que eso, leyendas. Vamos a dejar los caballos amarrados por aquí, y vamos a inspeccionar la zona a pie», replicó el capitán al aproximarse hacia un viejo roble. «¿Quiere que nos bajemos aquí, nos vayamos caminando?» «Disculpe, capitán Harris, pero puede ser peligroso. Y no lo digo por el fantasma, sino por más de algún soldado enemigo que esté escondido por ahí», repuso Valdemar. «Vamos, hombre, no tengas miedo. Además será más sencillo de esa forma. Yo he pasado varias veces por esa zona de día, y no es un terreno recomendable para ir a caballo», inquirió el capitán. Repentinamente, Valdemar sintió un malestar inexplicable, pese a su reconocido valor, y su escepticismo en cosas sobrenaturales. No obstante, imaginó que ese miedo, no sería más que una sensación que lo estaba sugestionando, con lo que procedió a continuar, esta vez caminando en silencio junto con el capitán, con dirección a cruzar el lago. Cuando llegaron, vieron una alta torre, perteneciente a un antiguo castillo que fue derrumbado hace algunos años por órdenes del rey, y que curiosamente de aquel recinto solo dejaron la torre para repararla, y usarla por las embarcaciones como faro. Según cuenta la leyenda, la dueña de ese castillo era la condesa de quien tanto se teme, y que habitaba junto con su esposo e hijos. Se dicen que cuando el rey mandó a demoler el pequeño castillo, se dio inicio a la maldición. Y además se cuenta que los hombres que intentaron cruzar el lago para llegar a esos terrenos, habían desaparecido sin dejar rastro alguno, situación similar a lo ocurrido con varios soldados de las tropas enemigas. El capitán Harris por su parte, sabía todo eso a la perfección.
Es por eso que no se apartó de su propósito de adentrarse en el oscuro bosque. Como si en una parte profunda de su ser, de verdad buscase encontrarse con la condesa de negro. Posteriormente, le dijo a Valdemar que lo esperara un rato descender por un pequeño peñasco donde se hallaba el lago, a lo que éste asintió, y lo esperó por unos minutos. Una vez que el capitán terminó de bajar, sintió que estaba siendo observado. Desenfundó su espada, y se puso a buscar con su mirada alrededor, pero no logró ver a nadie. Fue en ese entonces cuando supuso que un soldado enemigo podría estar escondido detrás de un árbol, o de una roca para atacarlo por sorpresa. De pronto, escuchó a alguien acercarse. Cuando se volteó, vio la figura de una mujer vestida de negro, de pelo liso muy largo del mismo color, exhibiendo un pronunciado y tentador escote que dejaba a la vista unos bien redondeados senos, y que lo miraba seductoramente. Así que eres tú la mujer de la que tanto hablan en la isla los lugareños. Te ves de carne y hueso, y no aparentas ser un fantasma aterrador ni mucho menos. Todo lo contrario, déjame decirte que te ves realmente hermosa. Pero no es bueno que una mujer como tú ande sola por este sitio. Puede atraparte uno de los soldados de Alcatrana, exclamó el capitán al irse dejando encandilar por la belleza de la mujer. Sin embargo, esta no pronunció palabra alguna, y estirando sus manos como haciendo una provocativa seña, lo siguió mirando con sus ojos penetrantes, y lo invitó a la orilla del lago con un gesto intensamente coqueto y envolvente de tal forma, que el capitán fue perdiendo el razonamiento, dejándose seducir por aquella mujer que le anunciaba una irresistible lujuria, y la siguió hasta que ambos llegaron a la orilla del lago. Luego de eso, comenzaron a besarse, y a quitarse ambos la ropa quedando totalmente desnudos. Mientras el capitán la penetraba, sentía un infinito placer hasta que de pronto, el hermoso rostro de la mujer, fue transformándose en un espeluznante demonio que al abrir su boca, mostraba unos enormes dientes afilados y podridos. Su cuerpo tampoco ya no era el de la escultural mujer que brotaba sensualidad de solo mirarla, sino que se había convertido en un horrendo monstruo, que el capitán al percatarse de su transformación, aterrado realizó movimientos inútiles por liberarse de su depredadora. Solo alcanzó a gritar en 3 ocasiones el nombre de Valdemar para que acudiera en su ayuda. No obstante, sus gritos desesperados debido al pánico fueron estériles, al momento en que con un certero manotazo, el capitán fue decapitado por la bestia, y su cabeza fue volando varios metros. Cuando Valdemar escuchó los gritos del capitán, fue corriendo hacia el lago, y al ver un bulto cerca de un árbol, se aproximó, y encontró estupefacto la cabeza del capitán. Valdemar, invadido por el horrible hallazgo, corrió lo más que pudo hacia su caballo, y se fue con gran velocidad con dirección al castillo Subercaseaux, con todo el estupor, y las palpitaciones en su corazón como una bomba a punto de estallar. Al llegar Valdemar al castillo Subercaseaux, les dio la terrible noticia a sus compañeros montañeses, a la esposa e hija del capitán, que no dejaron de mostrar una enorme pena por lo sucedido, y finalmente pensó en correr de inmediato hacia donde se hallaba Minerva, pero cuando se disponía a hacerlo, ésta aparece repentinamente frente a él y todos los presentes de la comarca con gesto sollozo y de preocupación. Ya ves, querido, te dije que no fueras de noche a ese lugar. Ese lago está maldito. Fue ese fantasma de la condesa. Gracias a nuestra protectora Santa Olga que no te pasó nada. Vociferó Minerva al estrecharse fuertemente con su novio. No lo sé, cariño, yo no vi ninguna mujer de negro en el lago. Solo escuché gritos del capitán porque pensé que estaba siendo atacado por un alcatrense, y cuando fui a buscarlo solo encontré su cabeza. Debió ser uno de ellos, sin duda, afirmó Valdemar mostrando señales de no estar muy convencido por los dichos de la joven, y a la vez inquieto como escudriñando en su mente una explicación lógica de lo que vieron sus ojos. Después de aquello tan horrible que vienes a decirnos que presenciaste, ¿todavía supones que se trata de solo historias inventadas por la gente? La causante de todas estas desgracias es la condesa de negro. Es obvio que no la hayas visto, ya que ella solo ataca a hombres que vagan solitarios por esa zona.
los decapita, y luego se los devora porque es un demonio, tal cual como aconteció con el señor Harris. Replicó Minerva al dar unos pasos y sentarse en un sofá rojo de terciopelo. No, eso es imposible. Deben haber tropas enemigas merodeando por allá. Hay algo en ese lago que les debe llamar la atención, comentó Valdemar ante el ceño fruncido de Minerva, y las impávidas expresiones en sus rostros de los montañeses y de las damas presentes al interior del castillo. Lo que dice la muchacha tiene algo de razón. Alzó la voz un soldado crisantino al avanzar hacia Valdemar. No solo han muerto nuestros compatriotas, sino también alcatrenses una vez que se han aproximado a ese sector. De hecho, hace un par de madrugadas cuando cabalgaba haciendo la guardia cerca de ese lago, divisé la cabeza de un hombre, y no era de los nuestros. Era un alcatrense. Exclamó. En cierta medida el fantasma de Crisantina nos ha ayudado a combatir las tropas enemigas, ya que ellos no han podido todavía tomar nuestras tierras. Es verdad que hay algo más en ese lago que los atrae. Pero tengo el presentimiento que ese motivo es algo que no tiene explicación dentro de lo normal. Vociferó otro montañés que desempeñaba la labor de instructor de los soldados crisantinos. Oigan, todos ustedes podrían callarse, ¿por qué se ponen a hablar esas tonterías en medio de una desgracia como esta? Protestó la esposa del capitán al bajar su cabeza manteniendo su postura solloza. Disculpe señora Gladys, solo estamos tratando de dilucidar este fenómeno, inquirió el instructor. Conozco a alguien que nos podría ayudar a obtener una solución definitiva a todo este drama que estamos viviendo. Cerca de ese lago, vive una señora experta en todo lo que tiene que ver con cosas paranormales. Podríamos ir a su casa y hablar con ella para que al menos nos aconseje qué podemos hacer, sugirió Minerva. Y si es tan experta, ¿por qué entonces no ha acabado ella con la maldición en el caso de ser así? Cuestionó Valdemar incrédulo aún por el acontecimiento. No perdemos nada con intentarlo. Si tienes una mejor idea, adelante te escuchamos, replicó Minerva con un gesto de molestia ante los dichos y la mirada cabizbaja de su novio. Por el momento no se me ocurre nada, pero debemos ocuparnos también de los civiles inocentes que han sido asesinados por los alcatrenses. Sigo pensando que esto no deja de ser una leyenda. Lamento mucho lo del capitán Harris, pero deberíamos enfocarnos más de defender nuestra patria de esos tiranos, exclamó Valdemar. Es razonable lo que dices, Valdemar, pero como el capitán Harris ya no está con nosotros, deberé quedar yo a cargo de forma momentánea. Por lo tanto yo voy a tomar las decisiones, y lo primero que haremos, será esperar el atardecer de mañana, y visitar la casa de esa señora para hablar con ella, exclamó el instructor montañés, imponiendo ante los demás una posición de líder que desacomodó en cierto tono a Valdemar. Y fue así como terminaron por aceptar lo impuesto por el instructor, y a la tarde siguiente el nuevo montañés a cargo de los soldados crisantinos emprendió su marcha junto con Valdemar en sus caballos hacia el hogar donde vivía Matilde, una solitaria mujer, delgada, de baja estatura, y de edad avanzada que practicaba rituales de sanación espiritual a los habitantes más supersticiosos provenientes de algunas comarcas de la isla. Minerva también los acompañó, pese a los insistentes pedidos de su novio de quedarse en el castillo con el resto de los montañeses, por temor de encontrarse con soldados enemigos. De modo que sintió no tener más opción que llevar la brazada a su pecho, cabalgando deprisa por el pedregoso camino que conducía al lago. Cuando llegaron al sitio, bajaron de sus caballos y cruzaron el lago sin contratiempo, lograron divisar la casa de la anciana esotérica que hacían referencia. Luego el instructor tocó la puerta y la mujer al abrirles les preguntó la causa de su visita, a lo que estos le contaron sobre lo acontecido a metros de su hogar, y le solicitaron una conversación. Segundos después, la dueña de casa los hizo pasar como suponiendo ya que buscarían ayuda en sus facultades, y experiencia en ciencias ocultas. Al ingresar, vieron con asombro los implementos de la mujer, que eran velas rojas y negras posadas en unos candelabros de bronce, estatuillas de yeso, y pañuelos de color azul oscuro, que hacían juego con las lúgubres, y un tanto descuidadas paredes de mármol de la vivienda. Le hablaron sobre el fantasma de Crisantina, y Minerva le mencionó la experiencia de su novio en el sitio cercano al lago. Hemos acudido a usted como último recurso para intentar resolver todos estos sucesos extraños que están ocurriendo en nuestra comarca,
exclamó el instructor. Pues les diré sinceramente que es muy difícil de cumplir para mí todo eso que necesitan. No solo depende de lo que yo haga, sino de la colaboración de todo el pueblo completo, y eso incluye también al rey. Afirmó Matilde al dar unos pasos y dirigirse hacia el instructor, que con una mirada penetrante lo inquietó, y al mismo tiempo puso nerviosos a Valdemar y Minerva. Díganos qué es lo que debemos hacer para acabar de una buena vez con estas misteriosas muertes. Le consultó el instructor. Creo que haber venido hasta acá es una locura, buscando una solución inútil de una leyenda que me parece intrascendente, cuando nuestro real problema es otro. Además, no fue buena idea venir tan tarde. En un par de horas se hará de noche y será peligroso, puesto que más de algún soldado alcatrense puede esconderse entre los árboles cercanos al lago para atacarnos. Interrumpió Valdemar al observar con extrañeza los particulares adornos y utensilios sanatorios de la anciana. Vaya, ¿qué tenemos aquí? Un muchacho escéptico entre nosotros. Debes saber que la mayoría de los hombres que han muerto en el lago son precisamente los más incrédulos. Tuviste suerte de salir con vida de allí. Una leyenda abarca muchas cosas que la gente, debido a su temor, o ignorancia, o por otras razones, tiende a exagerar, y que por supuesto son falsas, aunque esta historia es tan verídica como que los estoy viendo ahora mismo a ustedes. La Condesa de Negro se aparece porque la torre que usan como faro para las embarcaciones tiene relación con ella, al igual que ese terreno apilado de escombros que hace cientos de años fue su castillo, y la maldición que carga en su alma es el gran dilema que debemos exterminar. Comentó la mujer al darse vuelta para sacar un platillo plateado manchado de espuma con una vela amarillenta a medio consumir, y ponerlo sobre una pequeña mesa desmantelada. Bueno, al menos usted nos ha dado una luz de esperanza, y eso quiere decir que estamos a tiempo de hacer algo al respecto. La angustia me está volviendo loca, repuso Minerva. Antes que todo, tengo que hablarles del verdadero origen de la maldición. Se refirió la anciana, al instante de ser interrumpida por el instructor. Ya sabemos sobre la historia de la Condesa de Negro, exclamó. No, señor. Solo saben una parte de ella. Mejor dicho, se han dejado influenciar por lo que dicen los pobladores, que ya de por sí es presumible que hay cosas que ellos mismos inventan, y terminan tergiversando las cosas, y transformando en leyenda, como ya se los expliqué anteriormente. Mis conocimientos acerca de ese espíritu son de fuentes estudiadas y confiables, y eso demuestra que lo de la Condesa de Negro no es una leyenda. Ella existe, pero no solamente se la ha visto en el lago, sino que en todas las provincias del país. He tenido noción sobre ese punto, ya que me han informado de la muerte de distintos soldados en otras comarcas, aunque ese sector es el foco principal, en donde se come a los hombres que son atraídos por una fuerza rara. Otro dato más que les doy es que las acusaciones de practicar magia negra hechas por la antigua reina, fueron debido a su incontenible envidia de su belleza y juventud. Junto con sus sacerdotes más corruptos e inmorales, le hicieron creer a un juez que era una bruja, y este acabó por condenarla. Con el pasar de las décadas se descubrieron que esas acusaciones eran infundadas. Nunca se comprobó que realizara brujerías. Eso quiere decir que la desdichada dama fue quemada viva injustamente. Durante esa época, su alma vagaba por el camposanto de los nobles, pero sin hacer el menor daño a quien la viera, hasta que un día un demonio invocado por la propia reina se apoderó de su ser, y hoy en la actualidad vemos las consecuencias. Más aún con su castillo completamente demolido. Relató Matilde ante el gesto impávido de los presentes, cosa que impresionó más a Valdemar y al instructor al recordar a los demás soldados de ambas tropas fallecidos de forma misteriosa en otros lugares de la isla. Aquello que nos cuenta es realmente aterrador y triste a la vez. Pero por muy complicado que sea el método de detener estas muertes, debemos hacerlo a como de lugar. Y después nos resta seguir luchando para ganar la guerra, exclamó el instructor. Las únicas dos formas que hay para acabar con la maldición, es en primer lugar, solicitar al rey que mande a reconstruir el castillo de la condesa, y en segundo lugar, invocarla en la cima del gran peñasco por medio de un ritual, y haciendo un conjuro con el libro sagrado de Santa Olga, liberar al demonio que se encuentra agarrado a su alma para finalmente eliminarlo. De conseguirlo, el espíritu de la mujer quedará puro sin ningún rastro de maldad, y obtendrá el descanso eterno que se merece y en paz.
fundamentó la anciana. Diablos, eso es casi imposible. Nos tomará demasiado tiempo solo en convencer al maldito rey en eso, encontrar ese libro, y para ese entonces ya habremos perdido la guerra. Alegó Minerva. Tiene que haber algo más que se pueda hacer. Dijo el instructor. Todas esas cosas que nos dice usted, señora, están llenas de fantasía. Además, el rey jamás nos dará autorización para la reconstrucción de un castillo que nadie lo habitará, precisamente por miedo al fantasma. Vociferó Valdemar. No tenemos más posibilidades que esas que les mencioné. Yo los puedo ayudar en la parte del ritual y del conjuro. El resto depende de ustedes y toda la población, incluyendo al rey. Él es el último descendiente de la realeza, con lo que quiere decir que después de su muerte no habrá ningún heredero al trono. Si el rey no ordena reconstruir el castillo de la condesa, o peor aún si muere sin haberlo hecho, la maldición se mantendrá de por vida, y ahí sí que ya no podremos hacer absolutamente nada para remediarlo. Sentenció Matilde al retirar el platillo con la vela. A los minutos posteriores de haber hecho abandono de la casa de la anciana, los tres se dirigieron a cruzar el lago para volver a sus respectivos caballos y emprender su regreso al castillo Subercaseaux. Cuando iban caminando por la zona, y faltándoles poco para estar al otro lado, el dificultoso terreno hizo que se demoraran más de la cuenta, con lo que no pudieron evitar que la noche finalmente los alcanzara. El instructor desenfundó su espada, y le pidió a Valdemar que hiciera lo mismo, mientras que le aconsejó a Minerva no separarse por ningún motivo de ellos al ir avanzando por el terreno. Sin embargo, el horror se apoderó de Minerva al percatarse de una cabeza decapitada que iba rodando hasta llegar a sus pies. Era la de un soldado alcatrense, que alertó aún más a Valdemar, que en un acto de impulso corrió hacia unos árboles y bajar por una pequeña pendiente, sin prestar atención a las advertencias de su instructor y los gritos desesperados de Minerva por intentar detenerlo. Una vez que éste se hallaba en el lugar, su sorpresa y grado de estupefacción fueron más espeluznantes al ver otras dos cabezas decapitadas de militares enemigos. Cuando iba con su arma dispuesto a defenderse de un posible agresor, se fue con sigilo a subir para ir donde estaba Minerva con el instructor. Pero de pronto, una fuerte y fría sensación de sentirse observado recorrió su espalda, y cuando se dio vuelta de manera paulatina, vio ante sus ojos lo que hasta hace muy poco su razonamiento no se lo permitía. Frente a él estaba parada la condesa de negro, que como era de costumbre portaba su ajustado vestido oscuro a su figura, y con ese prominente escote con el que solía tentar a los hombres solitarios que con su seductora mirada invitaba a tomarla de la mano para conducirlo hacia un sitio detrás de unos arbustos. Era como si aquellos gestos y tal belleza femenina hipnotizaran a cualquier sujeto, y Valdemar no era la excepción. Estaba siendo atraído intensamente por los encantos de aquella dama, cayendo en un colosal embrujo, y dejándose seducir por una irresistible lujuria, hasta que un grito desgarrador de Minerva lo llevó a despertar de un sueño que se disponía a arrastrarlo a una pesadilla, y al mismo infierno. Al escuchar el grito un tanto sollozo de Minerva, Valdemar recuperó sus sentidos y el control de su cuerpo, pese a seguir mirando a la condesa de frente. Con esto se dio vuelta, y subió corriendo la pequeña pendiente invadido por el pánico, buscando a su novia, que felizmente para él pudo encontrarla, tomarla del brazo y salir junto con ella hasta cruzar el lago acompañados del instructor, que una vez llegando a sus caballos, emprendieron su regreso al castillo Subercaseaux a toda velocidad. Cuando llegaron al castillo, los montañeses procedieron a abrir las puertas por órdenes del instructor, al instante en que él, Minerva y Valdemar ingresaron al colosal recinto gótico. Cariño, ahora es inútil que sigas resistiendo con escepticismo todo esto que está ocurriendo, exclamó Minerva. Solo sé que vi a una dama muy elegante vestida de negro que me miraba fijamente. Juro que el amor que te tengo es infinito, pero había algo en esa mujer que me tenía como hipnotizado. Ahora entiendo por qué tantos hombres caen en sus redes y terminan muertos. Quiero pedirte perdón por no haberte creído antes, y por haberme dejado envolver por esa condesa, pero es que ella tiene un poder tan fuerte que creo que es capaz de hacer caer a cualquier sujeto en su trampa.
Es una sensación que no puedo describir con palabras, solo puedo decirte que esa mujer tiene un poder de atracción enorme y enloquecedor. Me has salvado la vida, mi amor, de no ser por ti lo más probable es que esté muerto. Aún así, no creo que el rey mande a reconstruir ese castillo. Le dijo Valdemar al permanecer abrazado a Minerva. Pero se supone que el rey debe estar al tanto de lo que está sucediendo en nuestra isla. No puede quedarse ahí en su trono sin hacer nada esperando que las cosas se resuelvan solas. Vociferó Minerva. Lo que podemos hacer es solicitar una reunión con el rey, pedirle de todas formas que ordene a la reconstrucción, y en el caso que no quiera hacerlo, pedirle como última alternativa que ponga guardias alrededor de esa zona y prohíba el ingreso de hombres solos. Mientras tanto debemos seguir preparándonos para la batalla ahora que nos han llegado más soldados y el comandante Ruiz, del ejército crisantino nos trajo más armamento. Creo que no tenemos otras opciones más que esas. Soslayó el instructor a dar un par de pasos hacia Valdemar. ¿Y qué va a pasar con ese libro sagrado que nos mencionó esa señora? Además, ella nos dijo que si el castillo de la condesa no volvía a ser lo que era antes, la maldición duraría para siempre. Inquirió Minerva. Ese libro se encuentra en el templo sagrado de Santa Olga, como a 2 comarcas de la nuestra. Alzó la voz la hija del capitán Harris. Bueno, tal vez Minerva podría encargarse de ir por ese libro acompañada de usted, señorita, que conoce el lugar, mientras tanto nosotros nos ocupamos de ir a combatir el enemigo. Sugirió el instructor. Pero es peligroso que vayan solas a ese templo. Hay que idear una estrategia para distraer a los alcatrenses para que no las vean en el transcurso de su viaje. Repuso Valdemar. De eso no hay que preocuparse demasiado. Vamos a ir a luchar y al mismo tiempo en que los tengamos ocupados, Minerva con la hija del capitán irán escoltadas por 2 de nuestros soldados para protegerlas. Dijo el instructor. De ninguna manera. Si no es con Valdemar, no pienso ir a ese templo. Y ya le he dicho a él, que no quiero que salga a arriesgar su vida enfrentando a esos canallas. Sentenció Minerva. Pero querida, debemos pelear por la patria. Ahora tenemos posibilidades de ganar la guerra contra ellos. Yo sé defenderme muy bien, y una vez que todo esto termine, te prometo acompañarte a buscar ese libro, y si lo deseas también volvemos donde esa señora para que nos ayude a terminar con la maldición. Le dijo Valdemar a una Minerva que en el brillo de sus ojos, le anunciaban un llanto que la muchacha contenía. Entonces habrá que hacer eso del libro más adelante. Lo que nos queda por hacer en este instante, es ir al combate todos los montañeses, y las mujeres se mantendrán tanto aquí como en otras comarcas resguardadas por soldados crisantinos. Una vez que acabe la guerra, nos pondremos a hacer lo que la anciana dijo, para eliminar al demonio que atormenta el país. Exclamó el instructor. Quizás la reconstrucción de ese castillo no sea más que un dato aparte, y de igual forma podamos invocar al fantasma de la condesa, y hacer el conjuro. Exclamó Valdemar. Pero querido, esa curandera nos dijo que esas 2 cosas eran las únicas que podíamos hacer para derrotar a ese espíritu maligno. Hay que convencer al rey que haga lo que necesitamos a toda costa. De lo contrario más hombres morirán aunque termine la guerra. Repuso Minerva con aire un tanto inquieto. No nos queda más remedio que buscar una solución a ese problema más adelante. Insisto en que debemos primero combatir a los agresores que no descansan en invadir nuestro territorio. Esto hay que hacerlo también en el nombre de nuestros compatriotas que han dado la vida en el campo de batalla peleando por la bandera. Recalcó el instructor estimulando aún más el entusiasmo guerrero de Valdemar, quien volvió a amarrarse con su novia en un cálido abrazo. Y fue de esa forma, que al pasar los días las tropas del ejército crisantino continuó su feroz batalla con los soldados de Alcatrana. Ardía la fe en todos los corazones de los montañeses por salvar la isla. El entusiasmo en todos los pechos, la venganza en sus almas por sus compatriotas y familiares fallecidos, su colosal ímpetu, y el anhelo de que retornara la paz, al parecer podían más que todo el arsenal guerrero de los alcatrenses. Fácilmente se podía percibir toda la efervescencia que se instalaba en los habitantes, luego que se supo la llegada de más soldados enemigos al territorio. El comandante, junto con el instructor a quien subió al cargo de capitán, organizaron un plan de ataque, con batallones, regimientos, divisiones, en distintos cuerpos del ejército.
Se improvisaron jefes, brotando valientes guerrilleros, aún en las filas más indómitas de las comarcas. También surgieron más elocuentes oradores que con su palabra arrastraban a los niños, a las mujeres, pescadores, incluso ancianos a pelear contra los adversarios. Se evocaron los nombres de los héroes antiguos, y con gesto patriótico muchos, además de Valdemar, juraron morir en defensa de su hogar, y del pueblo de Crisantina. Se sacaron en procesión los estandartes, las espadas, y otras reliquias sagradas que existían, entre ellas el libro sagrado de Santa Olga a manos de Minerva, cuando las tropas alcatrenses invadieron el recinto religioso. En las góticas catedrales, y las campanas de las iglesias, se anunciaba a los aldeanos salir a luchar. Con el contar de los meses, la enorme efervescencia de los crisantinos tuvo su recompensa, ya que el ejército de Alcatrana fue decayendo de manera paulatina, y por qué no decirlo de igual forma, ayudados por la misma maldición del fantasma del Gran Peñasco. Esto se daba por las diferentes cabezas decapitadas de alcatrenses que se encontraban en varias comarcas. No obstante, la guerra cobró centenares de vidas en ambas tropas hasta que finalmente, Valdemar con sus compañeros batallaron para ensangrentar sus espadas, acabando con los últimos soldados rivales. La cruel guerra había cesado, y todo el país de Crisantina se proclamó victorioso, volviendo la ansiada paz. En distintas provincias se celebró el acontecimiento con el mismo entusiasmo y nacionalismo con el que se comenzó el conflicto bélico. Añadiendo a esto, una contagiosa euforia y júbilo por toda la población, influenciada por el aire un tanto chauvinista de algunos jefes de comandancias. En los días posteriores, el rey con la probidad que poseía, declaró el último día de batalla como una fecha especial, y planificó una fiesta nacional en su castillo, invitando a nobles, al comandante que había traído el nuevo arsenal de guerra, políticos de altos cargos, y al principal jefe del ejército crisantino, excluyendo a cualquier soldado, o montañés, que ciertamente gracias a la completa unión de todo el pueblo, habían sido los que realmente derramaron sudor, lágrimas, y sangre, para lograr lo que los altos mandos festejaban sin haber peleado siquiera. Ordenó la reconstrucción de aldeas, algunos pequeños palacios, las grandes casas de la nobleza, afectadas por alcatrenses, y a remodelar el templo sagrado de Santa Olga. Por otra parte, Valdemar y Minerva, más por arrebato que por solicitud antes pensada, se adentraron al castillo del rey evadiendo a los guardias, y le pidieron que mandara a reconstruir el castillo de la antigua condesa, con lo que éste, y como era de suponerse, se rehusó categóricamente, y mandó a sus guardianes a expulsarlos de su vivienda, sin darles el menor derecho a réplica. Las esperanzas que tenían por eliminar la maldición de la condesa de negro, se derrumbaron al igual que aquel hogar en donde una vez habitó la mujer sentenciada a ser quemada arbitrariamente por la tiranía y corrupción de las autoridades de hace cientos de años, y que por lo visto, estas prácticas abusivas de poder pasaban por generaciones en los anales de la realeza. Fue debido a eso, que como último recurso, en una tarde fueron los dos en sus caballos a toda prisa con dirección al lago en busca de la señora Matilde, mientras que Minerva llevaba fuertemente agarrado en su pecho el libro sagrado para proceder a la invocación del fantasma, y realizar el conjuro. Dimensionaban que tal vez al hacer el hechizo obtendrían la posibilidad remota de eliminar al demonio que poseía el alma de la condesa, pero cuando cruzaron el lago, y llegaron a la casa de la curandera, descubrieron el fatal destino que les esperaba a todos los montañeses. Algo terrorífico que incluso al propio Valdemar, lo hizo pensar en una situación aún peor, a que se hubiese perdido la guerra. Al interior de su domicilio encontraron a la anciana muerta, boca arriba, y con la mirada perdida. No presentaba heridas de ningún tipo, ni rastros de haber sido violentada, siendo este un gran misterio, con lo que jamás se pudo saber la causa de su deceso. Después que retornaron a sus caballos, antes de subirse a ellos, ambos con sus lánguidas miradas reconocieron que por mucho que hubiese vuelto la paz en los soldados, en los civiles, y en toda la isla, su sueño por recuperar la paz en el alma de aquella condesa, se había deshecho por completo. Y eso fue lo que provocó que se abrazaran sollozando a escasos metros de los lúgubres árboles que pintaban tétricamente un atardecer que se escondía de una noche amenazante por los silbidos de un frío viento invernal.
Luego emprendieron su retorno cabalgando al castillo gótico de Subercaseaux con sus espíritus llenos de incertidumbre y angustia por un futuro que no presagiaba lo mejor. Los años fueron avanzando, mientras la normalidad en todas las provincias, comarcas y aldeas volvía a acostumbrar a todos los habitantes del país. El instructor, que ya era capitán, fue ascendido al cargo de comandante. Valdemar se retiró del ejército ganándose la vida como pescador, y a Minerva la convirtió en su esposa en una ceremonia organizada en el mismo castillo gótico donde habitualmente se reunían. Criaron hijos que posteriormente igual se casaron formando nuevas familias. Por otra parte, las cabezas cortadas de hombres solitarios se seguían hallando en el lago, aunque aquel fenómeno acabó solo por centrarse en esa zona específica, ya que en el resto de la isla no acontecía lo mismo. Al parecer lloverá por varios días. ¿Quieres que te traiga una sopa, o algo caliente? Está haciendo frío y el mar está bastante intranquilo, le dijo Valdemar a Minerva, mientras ponía un paño húmedo en su frente, intentando aliviarla al darse cuenta que estaba ardiendo en fiebre. No quiero nada de esas cosas. Fuiste de nuevo al castillo a hablar con el actual rey por la reconstrucción, ¿verdad? No tienes que mentirme. Tú nunca has sido bueno para eso, Valdemar. Hemos ido tantas veces que ya he perdido la cuenta. Nosotros ya estamos viejos para seguir insistiendo en algo que ya no pudimos hacer antes. Yo aquí enferma, y postrada en esta cama, y tú con menos energías al paso implacable del tiempo. Exclamó Minerva al toser a cada 3 segundos. Esta maldición durará mientras este rey no cambie su decisión. El rey que nos gobierna ahora, tampoco tiene interés alguno en reconstruir ese castillo. Tenemos el libro, y aprendimos a hacer el conjuro gracias a esa guía de hechizos que encontramos aquella vez que fuimos a la casa de la curandera. Pero a pesar de intentarlo juntos, no nos ha servido de nada. A este maldito rey no le importan los hombres que la condesa asesina en el lago. Más bien, no le importa la vida de nadie, más que la propia. Vociferó Valdemar al sentarse a los pies de la cama de Minerva. Bueno, era lógico que el Congreso lo eligiera a él como rey, si es el primo lejano del que estaba antes al trono. Todos hubiésemos querido que el nuevo rey fuera elegido de manera democrática, pero eso no fue así. Tú y yo, sabemos que para la realeza solo existimos para subirnos los impuestos. Soslayó Minerva al volver a toser con más intensidad ante el gesto de preocupación de su esposo. Me he enterado que nuestro hijo menor también ha ido al castillo del rey, obteniendo obviamente el idéntico resultado que nosotros. Además, ayer me pidió que le enseñara a realizar el conjuro, pero yo me negué a hacerlo. Y sé que debido a eso él se encuentra molesto conmigo, pero primero necesita controlar sus impulsos. No está preparado todavía. Mañana pienso tener una conversación con él, comentó Valdemar. No, querido. No lo hagas. Déjalo. Benjamín no solo está enojado contigo. Lo está también consigo mismo. Cuando madure, lo irá comprendiendo todo. Es impulsivo, al igual que su padre cuando tenía su edad. Repuso Minerva. Pero es que él no entiende que todo esto no depende solo de nosotros, ni de lo que hagamos solamente con este maldito libro. Cuestionó Valdemar. Lo va a entender mejor en el futuro. Lo más probable es que sea cuando los dos hayamos abandonado este mundo al descanso eterno. Nosotros hemos criado a nuestros hijos, ellos a nuestros nietos, y de a poco se van olvidando de dónde provienen. Es la ley de la vida, y parte de la naturaleza humana también. Exclamó Minerva, segundos antes de moverse en la cama por un ataque de tos. Deberías hacerme caso en ir donde un médico. Exclamó Valdemar alertado al acomodar el cuerpo de su esposa, y con un cojín posar su cabeza para darle un vaso con agua. Sabes que me queda poco tiempo, y que no tiene sentido ir donde un médico a morir, en una habitación sin alma de un frío hospital. Tú me dijiste hace un tiempo que si no te mataban los alcatrenses, preferirías que Dios te llevara con él desde lo más alto del peñasco. Pues bien, yo nací en este castillo, y es aquí donde he de morir. A propósito del libro, me alcancé a percatar que dibujabas algo en una de sus páginas. Dijo Minerva, con una voz que parecía írsele apagando a cada segundo que pasaba, para terminar cayendo en un sueño eterno, en los brazos de su marido, entre el sonido de la violenta lluvia, y el gesto sollozo, y sin consuelo de Valdemar.
Un par de décadas más pasaron, y las historias sobre la Condesa de Negro se contaban en las casas, en las aldeas, en la comarca, en los puertos, en las cantinas, y hasta en los lupanares. Ya en el único lugar donde la sensual y aterradora dama solía aparecerse frente a los hombres solitarios, era en el lago situado muy cerca de la montaña que llevaba el nombre de su maldición. De todas maneras, las advertencias de los montañeses más creyentes de no acercarse a la zona sin tomar las precauciones debidas, no cesaban en su afán de reducir el número de fallecidos, incluyendo los avisos de otros posibles peligros, a cualquier persona que deseara subir por la elevada pendiente. Sin embargo, en la cima del gran peñasco, se ubicaba sentado con los pies colgando del precipicio, escuchando el rugido furioso de un mar que parecía salirse en cualquier momento, el hombre que ya a esas alturas, era conocido en la comarca como el viejo sabio Valdemar. Aquel anciano montañés, que envejeció amando a su Minerva, que recordaba con un retrato de ella que andaba trayendo consigo, en la primera hoja en blanco de ese libro sagrado de Santa Olga. Luego, sintió un escalofrío recorrer su espalda, al ponerse de pie, darse vuelta, y ver frente a sus cansados ojos, la imagen de la joven y hermosa Condesa de Negro caminando hacia él, y detenerse al quedar a poca distancia, al mismo instante en que lo observaba con una siniestra sonrisa. A lo que Valdemar le exclamó: «Ya no te tengo miedo, mátame de una vez. Si ya mataron mi esperanza de curar tu alma, ahora tú haz lo mismo con mi cuerpo». Le reclamaba pero no obtuvo más respuesta de la mujer que mirar el libro que cargaba en sus manos, volver a sonreír, y terminar por desvanecerse completamente. Tal acto, hizo que Valdemar cayera de rodillas con lágrimas que resbalaban por sus mejillas, a ponerse a contemplar las torres, y el gran castillo gótico Subercaseaux. Finalmente, vuelve a sentarse en la cornisa del gran monte del fantasma de Crisantina, toma su caracol, y con las escasas fuerzas que le quedaban, hace un sonido que no logra ser tan estridente como el que solía ser en su juventud, ya que se va perdiendo entre los golpeteos de las olas contra las rocas, los truenos amenazantes, y el más intenso rugido del mar, pero que a pesar de todo eso, intentaba dar una nueva señal. El débil eco de ese sonido, solo fue escuchado por la Condesa de Negro, que se paseaba con delicadeza por la orilla del lago, mientras un helado viento sacudía su oscuro vestido, sus cabellos, y varias hojas que llegaban a desprenderse de los árboles, y los negros pájaros que parecían volar hacia un infinito, en un viaje sin retorno.